¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Otra Perspectiva. Soy Horacio Alcaraz de Concordia, Argentina. De entrada pido disculpas por el tono de mi voz, estoy congestionado, pero no quería perderme esta oportunidad de compartir con ustedes una reflexión que me parece importante acerca de la pastoral juvenil y la inteligencia artificial. En 1947, unos pastores beduinos descubrieron por casualidad unos pergaminos en el desierto de Judea cerca del Mar Muerto. Posteriormente, los arqueólogos recuperaron miles de fragmentos pertenecientes a cientos de manuscritos de 11 cuevas, todas cerca del sitio Kirbat Qumran, en lo que ahora es la ribera occidental. Los manuscritos del Mar Muerto fueron extremadamente importantes cuando se descubrieron porque cambiaron completamente la forma en que pensamos sobre el judaísmo antiguo y el cristianismo temprano. Ahora, recientemente, un nuevo análisis que combinó la datación por radiocarbono con la inteligencia artificial determinó que algunos de los manuscritos bíblicos datan desde hace unos 2300 años, cuando vivieron sus presuntos autores. ¿Se entiende la magnitud de este descubrimiento? La inteligencia artificial, por lo tanto, ha revolucionado el estudio de los rollos del Mar Muerto, ofreciendo nuevas perspectivas y herramientas para comprender mejor estos importantes textos antiguos. Ahora, si los textos bíblicos antiguos están siendo impactados por esta revolución tecnológica, ¿qué más impactará en la vida de la Iglesia? Hoy quiero reflexionar sobre el impacto de esta revolución tecnológica en la generación que se está abriendo camino, que ya dio sus primeros pasos en el mundo laboral. Me refiero a nuestros jóvenes de las iglesias y a la inteligencia artificial y su impacto en el empleo y también, por consecuencia, en la economía de las iglesias. Desde 1991 fui líder de jóvenes en la iglesia local a la que pertenecía por varios años, también supervisor de jóvenes, de líderes de jóvenes a nivel nacional y distrital, y después de 30 y pico de años después me preocupa un poco, bastante diría yo, que sigamos con la misma lógica que hace 35 años, ofreciendo a nuestros jóvenes cultos, eventos y algún que otro estudio bíblico. Pero hoy estamos escuchando cosas como, por ejemplo, que el 50% de los trabajos básicos de oficina podrían desaparecer antes de 2030 por la inteligencia artificial. El desempleo en recién graduados de la universidad subió un 5,8% en los últimos meses. Grandes empresas como CrowdStrike o McKinsey han reducido personal y no en poca medida. Y casi nadie, y me incluyo, está preparado para vivir la historia en movimiento. Está cambiando la historia mientras nosotros la estamos transitando. Pero esto no es el fin del mundo, ni mucho menos. Lo que sí es una transformación profunda. Y como en todas las grandes transformaciones, nos toca, como pastores, entenderla, abrazarla y sobre todo prepararnos. Miren, a lo largo de la historia de la humanidad ha pasado por varias revoluciones tecnológicas. Piensen en cuando, por ejemplo, Gutenberg inventó la imprenta en 1440. En una generación cayó el 90% del trabajo de los escribas. O sea, nosotros aplaudimos por el invento de la imprenta, pero todos los que trabajaban escribiendo libros a mano, el 90% se quedó sin trabajo. Los escribas de la época. ¿Se imaginan el pánico que hubo en ese momento? Ahora, la profesión no desapareció del todo, pero ¿qué pasó después? Se tardaron unos 50 años en que la nueva industria editorial absorbiera esos trabajos desplazados y a partir de ahí hubo una explosión del sector. Las ciudades que adoptaron la imprenta
crecieron un 60% más rápido. Lo mismo con la revolución industrial, allá en 1760, la productividad se multiplicó por 8 en 50 años, pero los tejedores fueron golpeadísimos, pasando de más de 250.000 a menos de 50.000. Y los salarios tardaron más de 30 años en recuperarse. La llegada de la electricidad, por ejemplo, en 1880, o el Internet, que llegó allá por 1990, también generaron pérdidas de empleo importantes en un principio, pero después facilitaron la creación de millones de nuevos puestos de trabajo a escala global. Lo que tienen en común todas estas revoluciones es que hay un periodo de adopción, luego una transición donde sufrimos las consecuencias del cambio y finalmente un periodo de bonanza donde recogemos los frutos positivos. Ahora, acá viene el pero importante. Algunos expertos, como Sam Altman de OpenAI, señalan que esta vez la velocidad es otra. Nunca antes hemos tenido que absorber tal cantidad de cambio en el mercado laboral en 10 o incluso 5 años. O sea, 2025 estamos hablando de 2030. 5 años. Y como dice Stuart Russell, la inteligencia artificial no solo aumenta la productividad, sino que puede hacer que el empleo ya no sea para seres humanos. El CEO de Goldman Sachs dice que la IA puede hacer el 95% del trabajo que antes le tomaba semanas a un equipo de 6 personas. Esas cifras asustan bastante. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O qué hacemos? Bueno, podemos ser protagonistas de esta transformación. No solo espectadores o sufrir las consecuencias. Y para eso necesitamos 3 cosas fundamentales que hay que empezar a poner en práctica, y me parece que ya. Y lo primero, como pastores, me parece que es divulgar, informar y hablar del tema. O sea, necesitamos aumentar el nivel de conciencia en las juventudes de nuestras iglesias sobre este asunto. Imaginen que supiéramos que va a llover y ahí, bueno, uno sabe si va a guardar la ropa, decide, mejor dicho, si va a guardar la ropa o no la va a guardar, pero necesitamos tener esa previsión del tiempo. Yo sabía que iba a llover. Esto está sucediendo y va a suceder. Y nuestros jóvenes tienen que saber estas cosas. En segundo lugar, formarnos y formarnos ya. O sea, esto es lo más práctico que podemos hacer. Nosotros, los pastores, podríamos hacerlo, pero más nuestros jóvenes todavía con respecto a cómo van a enfrentar su futuro. Cuanta más gente en la iglesia esté preparada para utilizar la inteligencia artificial, mejor. No estoy refiriéndome a cuestiones espirituales. Bueno, el trabajo es algo espiritual. El trabajo no es algo secular. Ese concepto de secular no es un concepto bíblico, porque la palabra es clara cuando dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hay que hacerlo de corazón como para el Señor. Y el trabajo es un principio bíblico. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma, y que el trabajo es el don que Dios nos da para el sustento de nuestras vidas y de nuestras familias, en fin, y que como consecuencia de la recompensa económica que uno recibe por su trabajo, también ofrenda con generosidad para sostener la obra, la misión de la iglesia en las naciones. O sea, esta cuestión que va a afectar el mercado laboral tiene repercusiones en la vida personal de nuestros jóvenes que van a formar una familia mañana, y como consecuencia en la realidad y en la vida de la iglesia. Sabemos que orando no vamos a ganar el pan de cada día, sino trabajando. Entonces, cuanto más estén preparados nuestros pibes y pibas en las iglesias ante esta realidad, es mucho mejor. Porque aquellos que estén más preparados serán más difíciles de ser desplazados de sus puestos de trabajo. Yo sé que por ahí, en cuestión laboral, la media se dedica a tareas que son manuales y que son difíciles por ahora de reemplazar por una inteligencia artificial. Pero estamos hablando de otro tipo de empleos también,
de aquellos empleos que demandan cierta capacitación de estudios, secundario, técnico universitario, licenciaturas, etcétera, jóvenes que también pertenecen a nuestras iglesias o que pertenecerán y que necesitan que nosotros como pastores le guiemos también en esta cuestión de cómo enfrentar el futuro. Yo sé que no es tarea fácil esto de animar a nuestra juventud a prepararse, a formarse. Me pasó al comienzo de APUC Misiones, la Asociación de Pastores Unidos de Concordia, tiene un departamento misionero, esto lo explico para los que no son de Concordia, y me acuerdo que preparé un folleto para difundir el tema de las misiones y empecé a ser invitado a reuniones juveniles donde asistía y ponía un stand con folletos, banderas de diferentes países para promocionar esta cuestión de las misiones, y había preparado un folleto donde en el reverso, al final, podías leer el ofrecimiento de un curso introductorio sobre el tema de las misiones gratuito. Totalmente gratuito. Ofreciéndoles vía internet a quien se comunicara por WhatsApp conmigo, enviarle el curso totalmente gratuito en formato de video de YouTube. Eran 4 sesiones de 30, 40 minutos solamente, como una brevísima introducción sobre el tema misiones. Y como una oportunidad para empezar a prepararse, a informarse sobre el tema. Y repartí cientos de esos folletos, cientos, en varias reuniones. ¿Saben cuántos mensajes de WhatsApp recibí para pedirme el curso gratuito? 2. Y uno era de mi iglesia. Así que yo sé que no es fácil remarla con esta cuestión de la preparación y la formación, pero hay que ponerse las pilas. Y aprovechar, ahora hay decenas de cursos gratuitos, online, talleres que se dan vía internet, o simplemente animando a nuestros jóvenes a explorar herramientas de inteligencia artificial por su propia cuenta. De hecho, yo las he implementado como herramientas para mi trabajo, para lo que hago. O sea, aprender a usar la inteligencia artificial es para empoderarse y sacarle ventaja. En el corto plazo, saber usar la inteligencia artificial es la mejor forma de proteger tu puesto de trabajo. Entonces, le decía, primero divulgar, informarnos, hablar del tema en las iglesias con nuestros jóvenes. Segundo, formarnos y formarnos ya. Y tercero, poner el debate encima de la mesa. O sea, no podemos meter la cabeza en el suelo como hace el avestruz y pensar que si uno no lo ve o lo ignora, no va a pasar. La inteligencia artificial viene y viene muy rápido. Para nuestros chicos, esta es una oportunidad única en la historia. O sea, ser testigos y estar viviendo en el momento histórico de una revolución tecnológica de tamaño universal como esta, es una oportunidad. Y hay que tomarla como todas las cosas que la tomamos los creyentes, como todas las cosas que los creyentes hacemos, ¿no? La tomamos como de parte de Dios. Como le dijo Mardoqueo a Esther, para este tiempo has venido al reino. O sea, estamos viviendo en esta época porque Dios, por su propósito, nos ha hecho vivir en esta época. Puede parecer desafiante, pero si nuestros chicos se preparan, se informan y si se abren espacios para pensar en el futuro, bueno, podemos darle, desde nuestra fe y nuestra capacidad, darle forma a esta nueva era, porque nuestros chicos tienen esa energía, tienen la presencia del Espíritu de Dios en sus vidas, la curiosidad y la capacidad de adaptación, que quizás lo más grande es ya hemos perdido un poco. Ahora, algunas recomendaciones para nosotros mismos que somos pastores y mentores de esta nueva generación. La primera, facilitar la información y el diálogo abierto. No empecemos con que esto de la inteligencia artificial es del diablo, la marca de la bestia, el anticristo y todas estas cuestiones, porque lo mismo hicimos cuando apareció la televisión y luego cuando apareció el internet, todo era del diablo y después todo terminamos predicando por la tele, por la radio y por internet.
Entonces, seamos honestos y transparentes sobre la situación actual, y es crucial que les digamos a los jóvenes que la inteligencia artificial no es solo una moda. Vino para quedarse y nos va a pegar y pegar de frente. Ayudémoslos a entender que la humanidad ha pasado por periodos de revolución tecnológica y que la humanidad ha adoptado, ha transicionado y ha experimentado luego de la transición crítica y traumática tiempos de bonanzas, como por ejemplo pasó lo que comenté al principio con la revolución de la imprenta, la revolución industrial y luego la electricidad o la internet. Y animemos a los jóvenes a no quedarse en las redes con solo aquello que es viral, a buscar información de fuentes confiables y a debatir sanamente sobre el impacto real de la inteligencia artificial. Necesitamos que ellos también sean agentes activos en la búsqueda de la verdad sobre esta cuestión. Y no que solamente termine siendo usada la inteligencia artificial para armar videitos o contenido, o simplemente contenido para las redes sociales. Segunda recomendación, impulsar la formación y la adaptación continua. Eso para nosotros, obviamente, también es una recomendación a tener en cuenta, pero más para nuestros jóvenes, enfatizar la necesidad urgente de aprender a usar la IA. Debemos dejarles claro que a corto plazo saber utilizar inteligencia artificial es la mejor forma de proteger su puesto de trabajo o su futuro puesto de trabajo. Ayudemos a los jóvenes a entender que si bien la IA puede hacer que el 95% del trabajo que antes llevaba semanas a un equipo de 6 personas, hay habilidades humanas que siguen siendo claves. Esto también hay que entenderlo, porque la creatividad no puede ser reemplazada, el pensamiento crítico, la inteligencia emocional y sobre todo para nosotros, que es muy importante, nuestra misión espiritual. Hacer discípulos, consejería, evangelismo, contención y ayuda espiritual no podrán ser jamás reemplazadas por ninguna inteligencia artificial. Y conectar a los chicos con oportunidades de formación, sea a través de cursos online, talleres universitarios o explorando herramientas por su propia cuenta, debemos animarlos a que se capaciten cuanto antes. Y tercera y última recomendación, fomentar la participación de nuestros jóvenes en el debate social y político sobre este tema. A ver, incentivar el diálogo sobre soluciones económicas y sociales a largo plazo que impactan en la juventud. Es fundamental que los jóvenes, nuestros jóvenes, interpelen a los líderes políticos no solo en cuestiones de tipo moral, como la cuestión de la ideología de género o la cuestión del derecho del niño por nacer, también llamado aborto, ¿no? Esta cuestión en contra del aborto. Que no digo que no son importantes, son importantísimos, pero no solo debemos interpelar al liderazgo político en cuestiones de moral, sino también en temas sobre políticas hacia la juventud y las futuras familias. La dignidad del trabajo es uno de los pilares bíblicos. Y esta idea de la renta básica universal, habrán escuchado, de que por esto de la inteligencia artificial los gobiernos están empezando a pensar en darle un sueldo a la gente para que pueda comer, porque se van a quedar sin trabajo, como una especie de plan social que tenemos acá en la Argentina. Bueno, a nivel mundial se llama renta básica universal. Un plan social para la gente que se va a caer del sistema por la inteligencia artificial. Esto de la renta básica universal es una amenaza letal, tanto como las cuestiones morales que planteaba recién. Geoffrey Hinton dice que, aunque la renta básica universal podría ayudar a no morir de hambre, no resuelve el problema, porque la dignidad de las personas desaparece si no tienen trabajo. O sea, vivir de un plan social sabemos que no es una opción. Y en Argentina ya tenemos la experiencia de lo que fue una buena idea en un momento para ayudar a gente en terrible necesidad económica y social, se terminó convirtiendo en una tragedia económica, pero también una tragedia social por tener una generación
que vive en estado de dependencia. Bueno, la cuestión laboral es una cuestión muy defendida en la Biblia, en la palabra de Dios, como una cuestión que tiene que ver con lo que hace a el propósito y el sentido de la vida de un ser humano. Por eso debemos explicarles a nuestros jóvenes que aunque no pueden saltar del tren para pararlo, sí pueden ponerse al volante de la máquina, de la locomotora, y cambiar ligeramente su destino. Esto significa que su voz y su participación son clave para obligar a los políticos a empezar a hablar de estas soluciones antes de que sea demasiado tarde. Nuestra tarea como pastores y mentores es de ser faros que guían a nuestros jóvenes en esta marea. No se trata de alarmar, sino de preparar, de darles a los pibes de nuestras iglesias las herramientas, la información y la confianza para que sean protagonistas de esta nueva era y no meros espectadores. Es para pensarlo. Hasta la próxima.